Hablando como los locos podcast. El imperio bombardeó Venezuela y lanzaron sus bombas de hielo. Hola, soy Jonathan Castro. Soy venezolano y soy chavista, pero eso te lo explico otro día. Lo que sí te quiero contar es sobre Venezuela y lo que significa para el mundo. Te quiero contar cómo viví la invasión de Estados Unidos en mi país y cómo a partir de ese momento se cayeron las mentiras de la oposición venezolana, de María Corina Machado y de Donald Trump. También te quiero contar cómo la derecha política de mi país ha mentido sistemáticamente a todos y algunos se creyeron el cuento de que el gobierno bolivariano era el culpable de todos sus males. La madrugada del 3 de enero decidí descargar algunos juegos de videos en mi celular. Juegos de mi infancia. No se imaginan lo feliz que estaba. El tiempo se pasó volando cuando me di cuenta que ya era bastante tarde. De pronto, escucho un sonido familiar, muy fuerte. La memoria me trasladó al sonido de un misil cayendo en Palestina. Ese sonido, para mí, es inconfundible, porque en mi trabajo como editor de video, me ha tocado editar muchos videos de bombardeos para informar al mundo del genocidio que hoy vive ese pueblo. Pues ahora nos tocaba a nosotros, los venezolanos. Salí deprisa a la sala de mi casa para asomarme en la ventana. Tenía un helicóptero encima y al fondo, a lo lejos, veía dos explosiones de color naranja que alumbraban toda la ciudad. Viendo esa película de terror, me fui a despertar a mis padres. Mi sobrina ya estaba despierta y le explico que nos están invadiendo. Agarren bolsos, metan ropa, dinero y sus identificaciones. Les insistía que no se asomaran a las ventanas. Estaba seguro que las próximas bombas eran para nosotros, porque vivimos en uno de los tantos puntos que ya habían amenazado con bombardear meses antes. Muchas personas preguntándome a mí, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? Les respondía, es una invasión, armen bolsos con ropas, agua y sus cédulas de identidad, pero mantengan la calma. Ojo, yo no estaba manteniendo la calma. Esto se lo escribí como a 3 personas por WhatsApp. Yo soy la persona más cobarde de este mundo, pero por alguna razón esas personas me escribían. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Ya no se escuchaban las aeronaves, no se escuchaba nada, todo se calmó. No sé si daba más miedo el silencio de la ciudad que el estruendo de los aviones. Desde ese día, 3 de enero, hasta hoy, 2 semanas después, todavía estamos afectados. Hay muchas personas sin poder dormir, con angustia, con zozobra, con miedo, pero vivas. No todos tuvimos la misma suerte. Los gringos masacraron a toda la seguridad del presidente Nicolás Maduro. Aunque ahora sale a la luz pública que nuestros soldados, en su legítimo derecho a la defensa, dieron de baja a muchos invasores. Honor y gloria a todos los soldados cubanos y venezolanos que enfrentaron a los yanquis. Qué dolor tan grande debe de tener a esos familiares de esos héroes, porque esos son héroes. La decisión del presidente Nicolás Maduro creo que fue la acertada, porque si se resistía o llamaba a la insurrección, todavía estuviéramos en una guerra y quién sabe cuándo acabaría. Después de 2 semanas podemos visualizar con mayor tino las mentiras repetidas 1000 veces por Trump y por la oposición venezolana comandada por Corina Machado. Número 1. Desestiman la acusación de narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro, el cartel de los soles entre comillas. Todo fue un montaje para la invasión. Muestra de esa mentira queda en evidencia cuando ya no hay ataques a lanchas en el Mar Caribe. Número 2. Las sanciones no afectaban al gobierno, ni a la cartera de los políticos chavistas. Afectaba a la economía de todos los venezolanos. Sanciones y bloqueos a PDVSA, nuestra empresa petrolera. Esto generó que el ingreso cayera en un 80%, por eso vino la crisis y por eso millones de venezolanos tuvieron que salir del país a buscar un futuro mejor. Número 3. Estados Unidos ha financiado a partidos políticos de derecha en el país para derrocar a Chávez y ahora a Maduro. Pero, como decimos aquí en Venezuela, se le comieron su mandado, se gastaron la plata y nunca pudieron tumbar al gobierno, porque estaban pendientes de gastarse la plata, de gastarse los dólares.
Pedro Carmona, Leopoldo López, Juan Guaidó, Corina Machado. Muestra de eso fue el desplante de Trump cuando le dijo al mundo que ella no tenía apoyo en Venezuela. ¿Cómo fue que ganó unas elecciones entonces? Trump decidió negociar con Delcy Rodríguez que con esa oposición. Si los defendiste en algún momento te debería de dar vergüenza. Número 4. Estados Unidos quiere sus reservas energéticas porque ya se quedó sin petróleo, con una economía endeudada y quebrada. Resolvieron su problema como lo saben hacer, a bombazos, invadiendo países soberanos y asesinando a su población, con su poderío militar. En eso sí son buenos. Número 5. El plan no es nada más hacerse con Venezuela. El plan es de expansión. Y acá entra el papel de Israel como Estado, con su ideología sionista que nada tiene que ver con la religión judía. Su plan es expandir su territorio, que no tienen en todo el mundo. En Asia Occidental van por Irán. En América Latina, Venezuela, Colombia, Panamá, México, Argentina, Chile. Ahora quieren a Canadá y quieren comprar, entre comillas, a Groenlandia, Dinamarca. En África ya le tienen el ojo montado a Ghana, a Nigeria y a Somalia. En fin, esto ya tiene nombre, se llama Doctrina Monroe. A la famosa Doctrina Monroe, América para los americanos, el trompeta le añadió una D, Doctrina Monroe. ¿A qué personaje histórico se te parece? Sí, al loco de bigote pequeño, que muy bien en 1940 parodió Charlie Chaplin con su película El Gran Dictador. Hubo gente que apoyó la doctrina de esta gente de Alemania. Sí, los apoyaba y los justificaba. Sucede lo mismo con las personas justificando el accionar de Trump y su gobierno, que por supuesto justifican todas las acciones de María Corina Machado, acciones de sanciones, de invasión y de muerte. Venezolanos celebrando desde el exterior esta invasión a su propia patria, lugar donde crecieron, jugaron y hasta donde pudieron estudiar y licenciarse, y hoy es su sustento para trabajar en un buen puesto en el exterior. Hablan de la invasión y asesinato de sus compatriotas con mucho orgullo, pero recuerden que ahí también murieron civiles. Pero hacen silencio por el genocidio en Palestina o por la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos por parte de los agentes del ICE, el servicio de inmigración de ese país, que de servir sirve muy poco. Y acá tengo un dato muy bueno para que entendamos ese negocio. ICE impulsó un programa de cazarrecompensa que beneficia directamente a campañas privadas contratistas. Las cárceles en Estados Unidos son privadas. Se estima que para el 2027 los contratos podrían superar los $1.000 millones. La recompensa por información de migrantes es de $16.000. Si reclutas a una persona para que sea parte de ICE, te pagan $50.000. ¿Viste la película de La Purga? Bueno, es justamente eso, el gobierno incitando el odio, generando una guerra civil. Estas políticas antimigratorias han separado a niños de sus padres. Solo en el 2018, 5.500 niños y niñas fueron separados de sus padres o familiares. ¿Ya entienden por qué titulé este episodio así? Bombas de hielo. ¿Y qué pasó con el fentanilo? ¿Y qué pasó con el caso Epstein, donde se acusaba a Trump de haber disfrutado con menores en una isla de este depravado sexual, Jeffrey Epstein? Esto merece, por supuesto, otra edición de podcast, pero puedo recomendarte dos series. Dope Sick, una película protagonizada por un gran actor que interpretó Batman. Aquí explican el tema del fentanilo en Estados Unidos. Y el documental Asquerosamente Rico sobre el caso del proxeneta privado de Donald Trump, Jeffrey Epstein. Antes de celebrar por el bombardeo de mi país, te recuerdo que ningún dirigente chavista al que yo apoyo está en esa lista. Yo creo que los que tú sigues sí están ahí en esa lista. En fin, estamos a merced de unos cuantos dementes que deciden nuestro futuro. Por mi parte, decidí no callarme, porque yo tengo derecho a ser chavista y exponer mis pensamientos, porque tengo derecho a vivir en paz, porque quiero que mi familia pueda vivir sin miedo, porque los venezolanos nos merecemos vivir sin sanciones, sin bloqueos, sin violencia. No estamos acostumbrados a la guerra y no tenemos por qué acostumbrarnos.
Hace poco estuve escuchando una canción del grupo Buena Fe y de Silvio Rodríguez, se llama La Tempestad. En el videoclip, Silvio comienza diciendo: yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame, a la gente le gusta la fantasía, a la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación. Y yo diría que esa es la revolución, el derecho de soñar en un mundo mejor. Al final de la canción hay una frase que dice: haz que se parezca a ti la tempestad. Esa frase hoy me da fuerza y la tomo y la voy a cargar como bandera. Voy a hacer que esta tormenta que desató el imperio se parezca a mí, y te invito a ti a hacerlo, a no rendirnos como país, y que en lo personal que no se detenga tu plan de vida, tus proyectos. Haz que se parezca a ti la tempestad. Esto fue Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus y también tu podcast antiimperialista. Nosotros venceremos. Chao.